Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Martínez. Vamos a aprender sobre la capacidad jurídica de las personas jurídicas y lo haremos a través del análisis de un caso. Vamos a pensar en una persona con discapacidad que necesita participar de un proceso judicial, ya sea como demandante o demandado. ¿Cómo se establece la representación legal en este contexto? ¿Quién puede actuar como representante? ¿Y cuáles son los derechos y las responsabilidades de la persona representada? Antes de responder estas preguntas, vamos a ir un paso atrás para comprender mejor el principio de la existencia jurídica, es decir, cuándo es que inicia la existencia jurídica de la persona física o individual. Según Calatayud, son dos hechos que determinan el principio de la existencia jurídica. Son la concepción y el nacimiento con vida del ser humano. Entonces, la capacidad se da a toda persona viva, pero una cosa es la capacidad jurídica absoluta y general reconocida conforme al artículo 36 del Código Civil y otra, la capacidad para determinados derechos, que supone a su vez determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que existen ciertos derechos para los cuales la persona debe cumplir ciertas condiciones para ser considerada apta de esos derechos y deberes. Muy bien, no todas las personas cumplen las condiciones. ¿Por qué? Porque existen causas modificativas de la capacidad de actuar. Entonces, el sujeto es sujeto de derecho entre el nacimiento y la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto, como sabemos, es el protagonista del derecho subjetivo y puede tener un rol activo o pasivo. El sujeto siempre va a ser un sujeto de derecho. Lo que sucede es que la esfera de los derechos y las obligaciones no es la misma. Va a variar dependiendo de diferentes circunstancias o hechos de distinta naturaleza, ya sean voluntarios o involuntarios. Muy bien, entonces la capacidad de actuar, según la capacidad de actuar, podemos distinguir tres clases de personas físicas o individuales. Muy bien, entonces, primero tenemos la persona con capacidad de actuar plena, cuyos actos son todos válidos. Estas serán las mayores de edad sin discapacidades. Luego tenemos personas con carencia absoluta de capacidad de actuar o carencia o capacidad de actuar limitada o menos plena debido a la edad. Muy bien. Y tercero, personas mayores con discapacidad, que aquí vamos a incluir a aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. En Costa Rica existe una ley, la ley número 9379, que es la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, que busca garantizar precisamente los derechos y los deberes de las personas con discapacidad. Entonces, volviendo a las preguntas del caso, ¿cómo se establece la representación legal en este contexto? Se establece a través de mecanismos o garantías establecidas por el Estado costarricense llamada la salvaguardia. La salvaguardia lo que busca es mitigar que las personas con discapacidad sufran abusos de conformidad con los derechos humanos y o influencias indebidas en el detrimento de su calidad de vida. El diseño e implementación de las salvaguardias debe fundamentarse en el respeto a los derechos, voluntad, preferencias e intereses de la persona con discapacidad. Además, deben ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona y aplicarse en el plazo más corto posible. Además, deben estar sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad competente, independiente, objetiva
e imparcial. ¿Quién puede actuar como representante? Bueno, de acuerdo a la Ley 9379 que mencioné anteriormente, en el artículo 8 indica legitimación para solicitar la salvaguardia. Dice que están legitimados para solicitar la salvaguardia la propia persona con discapacidad. Si esta persona, en virtud de una limitación funcional que le impide solicitar por sí misma la salvaguardia, entonces puede hacerlo un familiar. Y a falta de familiares estarán legitimadas la institución u organización no gubernamental que brinde los servicios, apoyos o prestaciones sociales a la persona para la cual solicita la salvaguardia. Entonces serían tres: la propia persona con discapacidad, algún familiar, y a falta de familiares entonces podrían ser las instituciones o organizaciones no gubernamentales que brinden servicios o apoyos a la persona con discapacidad. ¿Cuáles son los deberes y las responsabilidades de la persona representada? En el artículo 5 de la Ley 9379 indica que las personas con discapacidad gozan plenamente de igualdad jurídica. Esto implica que debemos reconocer su personalidad jurídica, su capacidad jurídica y su capacidad de actuar. También implica la titularidad y el legítimo ejercicio de todos sus derechos y atención de sus propios intereses. Y por supuesto el ejercicio de la patria potestad, la cual no podrá perderse por razones basadas meramente en la condición de discapacidad de la persona. ¿Cómo es que garantizamos el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y los deberes de las personas con discapacidad? Lo mencioné al principio cuando hablaba de los mecanismos establecidos por el Estado costarricense llamados las salvaguardias. Muy bien. Para finalizar, es muy importante que recordemos, según indica también la Ley 9379, la ley para promover la autonomía personal de las personas con discapacidad, que la persona con discapacidad es sujeto de derechos y obligaciones y no objeto de sobreprotección y o lástima. Entonces, esto es muy importante para nosotros poder reconocer a esa persona como un ser humano que tiene derechos y obligaciones y no un objeto al cual debamos sobreproteger o tenerle lástima. Muchas gracias.